Cuando Ciampa gana el campeonato de NXT, esta presea ya tenía una importancia bastante relevante en el mundo de la lucha libre. Era de los campeonatos principales más importantes del mundo. En mi opinión, este reinado tiene que entrar, porque si de por sí en cuanto a wrestling ya era bueno, Ciampa le dio una importancia de decir, ok, este campeonato es el principal. Algo que también ayudó fue su rivalidad anterior con Johnny Gargano, el cual hizo de un gran villano para el héroe NXT y darle una importancia impresionante al Goldie. El reinado tuvo un total de 238 días, 3 defensas televisadas y 21 house shows. El reinado de Ciampa terminó de construir lo que fue el peak de Black and Gold, aunque lamentablemente tenía que hacerse una cirugía en el cuello y tuvo que dejar vacante el título de la marca negra y dorada. Como dije antes, esto no es devolver el prestigio de un campeonato, pero con Ciampa reinando en NXT, sinceramente se sintió como un campeonato mundial. Nos encontramos en el año 2015. El camino a WrestleMania parecía bastante definido para muchos luchadores, pero había una cosa curiosa, y es que todo apuntaba a que John Cena iría por un campeonato de media cartelera para la vitrina de los inmortales. Así es, Mania 31 en el año 2015, John Cena por un campeonato midcard. En su época los fans lo veían muy extraño porque John Cena había dejado esa parte de la cartelera 11 años atrás, ya que después de su último campeonato de los Estados Unidos, John Cena se encargó de ser la cara de la WWE, pero efectivamente, Cena bajaba este año sus estándares para enfrentarse a un todavía novato Rusev. Su primera lucha sería en Fastlane, una lucha un tanto olvidable que al final desencadenaría a su combate en el magno evento, al puro estilo héroe americano contra extranjero heel. Una lucha bastante más buena que la anterior y con un final que no muchos visualizaban. El rapero mayor se llevó el combate y se coronaba campeón de los Estados Unidos. Y si hay algo que se recuerda de este reinado son los retos abiertos, ya que la mayoría de combates fueron bastante buenos, donde no solo veíamos más gente de media cartelera dando su máximo potencial, sino que el mismo John Cena, que estaba en su mejor momento en cuanto a wrestling se habla, donde pudimos ver más movimientos aparte de su repertorio ya visto. Fueron 147 días de reinado, 15 defensas televisadas y 32 house shows. Lo acabaría perdiendo con Seth Rollins en SummerSlam de ese mismo año. Sin duda, un reinado histórico. Si tenemos que mencionar algo de AEW, sin duda tiene que ser el reinado de Christian Cage con el TNT. Llevábamos fácil 2, casi 3 años con el campeonato TNT en un bucle de irrelevancia total. Parecía que Sammy Guevara, en momentos antes del hate, tendría un increíble reinado ya que era una estrella en ascenso, pero al final terminó estrellado. Hubo un boqueo sobrebuscado con esa rivalidad con Cody y desencadenó a una de las peores ideas que se le han ocurrido a Tony Khan, el campeonato interino. Muchos campeonatos pecaron de este fallo en el booking, pero sin duda el que terminó muy mal parado fue el campeonato TNT. Durante los últimos 2 años teníamos monarcas como Samoa Joe, Darby Allin, Scorpio Sky, Wardlow, que lejos de aprovecharlos parecía que tenían esta presea de papa caliente. Vaya, ningún reinado es mínimamente recordable y pocas son las luchas que cambiaron algo, por no decir que ninguna cambió nada. Esto cambió con la llegada de Collision a la programación semanal de All Elite Wrestling. La primera lucha de Collision fue un Wardlow vs Luchasaurus por el campeonato TNT, el cual ganaba el dinosaurio por ayuda de Christian. Y esto es un tanto curioso, ya que más que parecer un reinado de Luchasaurus, parecía un reinado de Christian Cage. Él siempre cargaba el título, él hacía los segmentos graciosos, pero siempre le daba esa importancia que se había perdido el campeonato TNT. Meses después empezaría una rivalidad con Darby Allin. Este último quería el campeonato, pero en vez de responder Luchasaurus, respondía el Capitán Carisma. Y esto conllevaría a una triple amenaza entre Luchasaurus, Darby Allin y Christian, donde lejos de ser una triple threat parecía más un handicap. Después de un coffin drop, Christian sacaba de la ecuación a Darby para hacerle el conteo a su aliado, y así ser oficialmente el campeón TNT. Christian Cage le dio tal relevancia a la presea que fue main event de un pay-per-view, y después del luchón contra Darby debutaba
el ansiado Adam Copeland, que para sumar más se podría decir que era la rivalidad más interesante de estos meses. El reinado parece que acabaría en World's End de mano de Adam, pero después de un masterclass de un verdadero heel como lo es Christian, recuperaba su campeonato, llevándose todo el odio del público. La superestrella categoría R un trimestre después se lo terminaría arrebatando en un gran I Quit match. Contando todo, y sí, vamos a contar el reinado del dinosaurio culiao, fueron 277 días de reinado, con un total de 9 defensas. Literalmente revivió un campeonato que muchos consideraban muerto hace un año. Estamos básicamente en la misma época del puesto número 5, y el campeonato intercontinental no estaba mal en cuanto a campeones, pero hubo alguien que le dio la importancia necesaria, teniendo por ocasiones más relevancia que el mismo campeonato mundial. Estamos hablando del Miz, ya que una noche después de que Zack Ryder tuviese su momento de gloria, gracias a la distracción del regreso de Maryse, le arrebataría el momento a Zack, iniciando uno de los mejores reinados del Intercontinental. Al igual que Cena, The Miz pudo mostrar más de lo que es capaz en este reinado, haciendo una dupla que todos detestaban con su esposa Maryse. Estos dos se complementaban a la perfección, The Miz siendo un cobarde y Maryse haciendo trampa para que el asombroso retuviese a toda costa, haciendo del campeonato algo necesario de ganar, con los retadores necesarios. Algo que ayudó el reinado fue el mítico Pipe Bomb de The Miz hacia Bryan, donde viéndolo tiempo después no paró de tirar verdades. Y sin duda mi faceta favorita de todo el reinado de The Miz fue su intensa rivalidad con Dolph Ziggler, donde pudimos ver a un The Miz más desagradable y tramposo de lo que ya era, teniendo ese increíble coronamiento de Ziggler en No Mercy de 2016. The Miz estuvo 188 días con el campeonato, 10 defensas televisadas y 28 en house show, aunque realmente su mandato como campeón intercontinental no acabaría en No Mercy, ya que estuvo en la órbita del título por casi 2 años y medio, haciendo del campeonato importante tanto en la marca azul como en la marca roja, teniendo sin duda sus mejores promos, luchas y demás. The Miz le dio un prestigio impresionante al campeonato, tanto que cuando salió de la ecuación del título tuvimos campeones que parecía que tenían la presea de puro adorno. Esto fue una decisión un tanto controversial. Mucha gente se quedó con la imagen de que los Uso tuvieron un reinado histórico y que ellos le dieron importancia a los títulos en pareja. Y el reinado de los Usos empezó a ser interesante después que se unificaran. Pero antes que se unificaran, un año antes, Randy Orton y sobre todo Matt Riddle le dieron una gran imagen a los campeonatos en pareja. Para empezar, a la gente le encantaba el junte de estos dos. Matt Riddle desprendía carisma y era divertido que después de ver la mejor faceta heel de Randy Orton, tengamos un Orton bastante XD. Los segmentos y las luchas cada semana entretenían más, porque muchos pensaban que Randy obviamente iba a traicionar a Riddle, pero tenían tanta química que no querías que pasara eso. Fueron 142 días de reinado, 6 defensas televisadas y 15 en house shows. No hay nada recordable en los antiguos monarcas, alguna que otra lucha, pero nada que te hiciera estar atento a los títulos. El reinado en sí no fue tan bueno en cuanto al wrestling. Un par de luchas sí que son muy buenas, pero no la mayoría. Aunque esto sirvió 100% para la rivalidad que tendrían meses después contra el linaje, y así hacer que se unifiquen los campeonatos. No podía faltar en el video este reinado. Verán, este puesto tiene que estar conectado con el tercer puesto, ya que se trata del mismo campeonato. Y es que, como dije antes, el campeonato después del Miz, los reinantes parecían que solo lo tenían de adorno. Nadie es recordado de campeón en ese de por sí olvidable 2019. En 2020 parecía que reviviría, pero en 2021 cayó en lo mismo. Nada que realmente interesara en cuanto a campeones y reinados se habla. Hasta que decidieron apostar por el general del ring, Gunther.
aunque por 2 meses parecía que no había nada, no teníamos nada que preocuparnos, porque con la recién llegada de Triple H al buqueo de WWE, esto le vino como anillo al dedo para Gunther, ya que la primera defensa con el mandato de Triple H fue un luchón en el main event de SmackDown contra Shinsuke Nakamura, y después de WrestleMania 37 el título se defendía en un Premium Live Event después de más de un año. Gunther defendía en el primer Clash at the Castle de la historia, el campeón intercontinental Gunther contra el retador Sheamus. Sí, esta lucha es histórica. Aquí verdaderamente empezó la leyenda del general del ring, un luchón el cual hizo poner el ojo de todo el mundo a Gunther y el campeonato intercontinental como el título legendario que siempre fue. Son pocas las luchas malas de este reinado, diría que el 80, 90, 95% del reinado es memorable. Sin duda, el ejemplo perfecto de el campeonato no es el campeón, sino el campeón hace al campeonato. Gunther duró con la presea 666 días, 22 defensas televisadas y 85 en house shows. Si sumamos todos nos da más de 100 defensas. Histórico, el mejor campeón intercontinental de la historia. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que este top es subjetivo. Si tienen más campeones que revivieron campeonatos, me gustaría que lo pongan en los comentarios para poder hacer la parte 2 de este video. Yo soy Joshua You Can See Me y nos vemos a la próxima. Chao, chao.